El exfiscal Eduardo Montealegre es una de las voces jurídicas que le hablan al oído al señor presidente de la República. Recordemos que arrancando el gobierno fue parte de una comisión, aunque de manera efímera, de una comisión de paz en la que él tenía la intención de aportar sus profundos conocimientos en la redacción de la política de paz total, con la que estaba de acuerdo ampliamente, excepto en el camino que para el gobierno era, según reveló Montealegre en ese momento, para el gobierno era a través de la Fiscalía y para él no. Cuando el presidente declaró, para sorpresa de los que saben de derecho, de los entendidos, que él era el jefe del fiscal, a propósito de una controversia con Francisco Barbosa, Montealegre le dio la bendición jurídica a esta exótica teoría del presidente. Recordémoslo. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado. Presidente, por tanto, el jefe de él. Pues soy el jefe del Estado. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de Colombia. Leo textualmente. Artículo 115. El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. El presidente de la República tiene la razón. Existen 3 casos en la Constitución en los cuales el presidente puede darle órdenes a un fiscal general en materia de información sobre lucha contra el crimen organizado, en el manejo de la paz y del orden público. Y alrededor de las numerosas referencias del señor presidente de la República a lo que él cree es un golpe blando para sacarlo de Palacio de Nariño, el exfiscal Montealegre también ha sido el apoyo legal número 1 de las ideas del presidente, como lo contó a Holman Morris en el programa Noches de Opinión en RTBC. Esto dijo. Se viene hablando de una categoría política y jurídica muy importante que es el golpe blando. Y el golpe blando no es otra cosa que utilizar formalmente la justicia para debilitar o tumbar un gobierno elegido popularmente. Ya hemos visto cómo ese golpe blando se utilizó para desestabilizar gobiernos en el Ecuador, gobiernos en Brasil. Esto para entender que Eduardo Montealegre es clave en el sustento jurídico de las ideas del presidente y por eso es fundamental escuchar con atención lo que dijo en las últimas horas en La Luciérnaga. Aquí está. En La Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz. Soy Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación, y soy la voz de quienes creen que la propuesta del jefe de Estado de convocar por decreto una asamblea constituyente para extender, entre otros motivos, su mandato presidencial es totalmente legítima. Volvamos a escuchar lo que es muy importante. En La Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz. Soy Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación, y soy la voz de quienes creen que la propuesta del jefe de Estado de convocar por decreto una asamblea constituyente para extender, entre otros motivos, su mandato presidencial es totalmente legítima. La propuesta del presidente de extender su mandato o reelegirse a través de una constituyente por decreto. La propuesta del presidente es lo que dice este hombre que tan cerca le habla al presidente. Hernando, sin duda alguna lo pone uno a pensar porque el presidente ha planteado muchos caminos, pero públicamente no ha sostenido de manera abierta que él tenga ya la propuesta de una constituyente por decreto. Y uno se pregunta, ¿es válido constitucionalmente convocar una constituyente por un decreto presidencial? Una inquietud que tenemos desde hace rato. Pues Gustavo, permítame, le contesto así. Uno de los mayores privilegios que la vida académica me ha dado fue trabajar en la cátedra de la mano de los 2 más importantes constitucionalistas de las últimas décadas, Jaime Vidal Perdomo y Luis Carlos Sáchi Caponte. Y ambos coincidían en apreciar que la Constitución se debe leer, interpretar, pero por sobre todo acatar. Cuando se desafía el texto constitucional, puedo agregar, se corre el peligro de llamar al caos institucional. Y como tantas veces se ha dicho aquí, Gustavo, por tantos juristas que usted ha entrevistado,
y en lo que hace esta voz, la Constitución prevé un único mecanismo para ser reformada mediante una vía constituyente. En ello no se contempla cosa distinta a darle trámite en el Congreso, una convalidación de la Corte y al favor popular para obtener esa opción. Para nada. El artículo constitucional vigente 374, 375, se dice o se anota que ello se puede dar con ocasión de un decreto presidencial. Y le añado, Gustavo, de abrirse esa puerta, de aquí en adelante cada próximo presidente se creería, y diría yo con cualquier justificación, con la competencia de tener su propia constituyente de bolsillo, claro está. La Constitución entonces pasaría a ser una mera servilleta de papel. A ver, demos un pasito adelante en lo que declaró en La Luciérnaga el exfiscal Montealegre. En este momento, Colombia es una sociedad bloqueada por la oposición del Congreso a las reformas sociales que requiere Colombia para consolidar la paz total y cumplir con los acuerdos de La Habana. La única salida posible es que el presidente de la República convoque por decreto con fuerza de ley una amplia constituyente para que sea el pueblo, a través de su poder constituyente, decidir sobre las grandes transformaciones que requiere Colombia. Ayer cuando hablábamos con el doctor Granados alrededor de otros temas, él planteaba que en la práctica muchas veces la justicia se encuentra con la política y 24 horas después pues lo descubrimos. Hernando, ¿puede convocarse una constituyente señalando que la agenda de cambios está bloqueada en el Congreso y además alegando que esa agenda tiene que ver con las reformas derivadas del acuerdo de paz celebrado con las FARC, como también lo ha dicho el doctor Álvaro Leiva? Gustavo, mire, no coincidencialmente todos los expresidentes de Colombia, de todas las vertientes ideológicas e incluso distantes o cercanas al actual gobierno, y que además en su papel como jefes de Estado fueron juramentados por esta misma Constitución, que ahora pretende cambiarse por una fórmula eventualmente no prevista, han dicho que se oponen a esa posibilidad. Y lo mismo pasaría, Gustavo, le añado, si se consulta la opinión de la gran mayoría o inmensa mayoría de promociones de magistrados que han pasado por la Corte Constitucional y que han tenido como papel fundamental ser sus guardianes. Las constituyentes, Gustavo, se convocan en épocas modernas para hallar acuerdos sobre lo fundamental, pero no como facturas, no como cuentas de cobro. Pero además, mire, en lo que hace, para mirarlo desde esa perspectiva, de la agenda propuesta por el actual presidente, fíjense que por el contrario, se han aprobado dócilmente por el legislativo iniciativas definidas por el presidente como estratégicas. ¿A qué me refiero? A la reforma tributaria, que le permite precisamente su plan de gestión, o al plan de desarrollo. Y mire usted también el estado tan avanzado de otras discutibles como la pensional o la educación, que están rematando sus terceros debates. Luego, hablar de bloqueo en el Congreso pudiera ser complejo. Y en lo que hace de la agenda de paz, contrario también a lo dicho, este Congreso también le aprobó al gobierno las pocas iniciativas que ha presentado para rematar esa implementación del acuerdo Santos-FARC. Y me refiero a la llamada jurisdicción agraria y de hecho a varios artículos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo Petro que también tienen ese sentido. Luego es difícil, por lo menos desde el punto de vista fáctico, considerar esa alusión que este Congreso no le ha sido dócil a los deseos legislativos del actual gobierno. A ver, ¿qué más dijo Montealegre? La Asamblea tendría la potestad, entre otros temas, de ampliar el periodo presidencial o permitir la reelección inmediata. Los acuerdos de La Habana son parte de la Constitución de Colombia, son normas jurídicas que tienen fuerza vinculante. No se trata de especulaciones o de normas programáticas, sino, reitero, se trata de normas jurídicas que tienen fuerza vinculante. Hernando, ¿por medio de una constituyente podría extenderse el periodo presidencial o habilitarse nuevamente la reelección presidencial? Pues Gustavo, señalemos lo siguiente. Una constituyente tendría la posibilidad de resetear la institucionalidad colombiana toda y de redefinir, claro, aspectos trascendentales de la vida institucional del país. Y en ese sentido, claro, una constituyente, en eso estamos de acuerdo, podría habilitar la posibilidad de reelección presidencial. Pero en lo que sí me distancio
es en si tendría la posibilidad de extender un periodo presidencial. ¿Por qué? Porque ya el constituyente primario o el electorado estableció un término y ese término no podría ser desacatado vía un constituyente derivado como sería específicamente la Asamblea Nacional Constituyente. Sí podría habilitar la reelección, no la extensión del periodo presidencial. También dijo esto Montealegre. Si el Congreso no cumple con esos desarrollos, Colombia incurre en responsabilidad internacional. Por esta razón, la única salida es la Asamblea Constituyente ya. La Asamblea Constituyente ya. ¿Es cierto que si el Congreso, Hernando, no desarrolla esas tareas, se incurriría en una responsabilidad internacional para el Estado? Pues Gustavo, los eventos que dan lugar a la responsabilidad internacional de un Estado están previstos desde hace décadas en el derecho internacional. En lo que hace que el actual gobierno considere que no se han cumplido, pues acarrearía una contradicción y es una autodemanda. Entre otras también señalemos que hace algunos días la silla vacía expidió una muy importante análisis con relación a qué tanto este gobierno ha cumplido o no con la FARC. En ese sentido, y sus cuentas pendientes. Y entonces lo paradójico sería que el mismo gobierno vaya ante la Organización de Naciones Unidas a decir que el mismo Estado incumplido, pero haciéndose parte de ese incumplimiento. Sería por lo menos paradójico. Pues es muy curioso que un asesor jurídico tan cercano y un escudero tan leal en materia jurídica del presidente Petro plantee que la propuesta del jefe de Estado, es convocar por decreto a una asamblea constituyente cuando el propio presidente en las últimas horas ha insistido en que no se quiere atornillar al poder. Valdría la pena que el presidente confirmara las palabras de Montealegre en Caracol Radio en el sentido de que él tiene una propuesta como jefe de Estado de convocar por decreto una asamblea constituyente para perpetuarse en el poder o que apoye al doctor Montealegre.